Antes de adentrarnos en una de las revelaciones más silenciosas y a la vez más profundas sobre la presencia simbólica de Jesús en suelo uruguayo, necesitamos pedirte que hagas un gesto simple pero poderoso. Suscríbase a este canal ahora y active la campanita de notificaciones. Este video puede abrirte los ojos a una verdad que ha estado cuidadosamente oculta bajo la imagen de un país secular. Hoy revelaremos representaciones ocultas de Cristo en Uruguay, sus huellas en manifestaciones populares, apariciones misteriosas ignoradas por la Iglesia y símbolos que hablan de una presencia que siempre estuvo ahí, camuflada en la cultura, en los murales y en la fe marginada. Comparte este video con cualquier persona que esté buscando verdades más profundas. Lo que vamos a revelar a continuación podría transformar tu visión de Jesús y del propio Uruguay. Uruguay es a menudo reconocido como el país más secular de América Latina. Su constitución no privilegia ninguna religión y muchos asocian su identidad nacional con una postura secular y racionalista. Pero esta aparición esconde una paradoja fascinante. Detrás del silencio institucional, Jesús nunca dejó de estar presente, solo cambió de forma. En barrios antiguos de Montevideo, en pequeños pueblos del interior e incluso en templos sincréticos que mezclan elementos afro, indígenas y cristianos, Cristo reaparece con otro rostro. No es el Cristo europeo de las catedrales, sino un Jesús mestizo, popular, sufriente y a la vez poderoso. ¿Cómo sobrevivió en este ambiente aparentemente sin fe? ¿Por qué tantas representaciones de él son ignoradas por las autoridades religiosas? La respuesta está en lo invisible. Mientras la élite cultural uruguaya se distancia de las prácticas religiosas, la fe en Jesús sobrevive de manera sutil entre las clases populares. En las casas sencillas encontramos imágenes de Cristo crucificado con elementos locales, mantos con los colores de Uruguay, cruces de madera del campo, ojos que recuerdan los rostros de la gente. En las plazas, murales urbanos muestran la figura de Jesús abrazando a niños, ancianos e inmigrantes, con frases que mezclan el evangelio y la protesta social. Se le invoca en oraciones silenciosas durante las primeras horas de la mañana, especialmente entre los más pobres, como un protector invisible. Esta fe no busca ni aprobación ni escenario. Sobrevive en secreto como un código ancestral transmitido entre aquellos que sufren. Es allí donde comienza a emerger el verdadero rostro del Cristo uruguayo. En las raras ocasiones en que manifestaciones alternativas de Jesús adquieren protagonismo en Uruguay, la reacción institucional es casi siempre de silencio o rechazo. En 2009, un grupo de artistas de Canelones fue censurado por pintar un mural que mostraba a Jesús descalzo, con ropa de campesino y con lágrimas en los ojos, sosteniendo una pancarta con la frase «Estoy con los últimos». El mural fue borrado por orden municipal bajo la justificación de mantener la neutralidad del espacio público. Pero los habitantes lo sabían, allí estaba su Cristo. Lo que me molesta no es la religión, sino el mensaje. Un Jesús que se alinea con los pobres, que cuestiona el sistema y que aparece fuera de las iglesias es peligroso. Y es por eso que su presencia en Uruguay estuvo disimulada durante tanto tiempo. Pero la revelación ha comenzado. Y en el siguiente bloque exploraremos lo que la Biblia dice sobre Cristo en tierras alejadas del centro religioso. En el Evangelio de Juan 10:16, Jesús dice algo profundamente revelador. Tengo otras ovejas que no son de este redil, debo traerlas. Esta afirmación nos abre una enorme puerta para entender que la misión de Cristo no se limitó a Jerusalén ni al pueblo judío. Sabía que había otros pueblos, otras almas, otras tierras sedientas de luz, y prometió alcanzarlas.
Si aplicamos esta lógica a Sudamérica y específicamente a Uruguay, no podemos descartar que su presencia se haya sentido allí de manera no oficialmente reconocida. La ausencia de templos no es ausencia de presencia. El rebaño silencioso, campesinos, pescadores, madres que rezan en la cocina, bien puede ser ese otro rebaño al que se refería Jesús. Y tal vez Él ya estaba allí antes de que supiéramos lo que significaba. En Mateo 28:20, Jesús afirma: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». La promesa no especifica ningún lugar ni condición. Él estaría presente. Punto. En Uruguay, donde el nombre de Jesús rara vez se pronuncia en público y donde la fe a menudo se oculta, esta presencia se manifiesta no en la palabra, sino en la experiencia. Es en el silencio de las cocinas humildes, en el dolor de los desempleados, en la esperanza de los ancianos olvidados que se cumple la promesa. Y quizás por eso, las manifestaciones de Jesús en Uruguay no están acompañadas de relámpagos ni multitudes, sino de pequeños milagros cotidianos que escapan a los ojos de quienes solo ven fe, donde hay estructura. El Cristo del Uruguay es discreto como un grano de mostaza, pero su presencia lo transforma todo. Isaías 53 describe al Mesías como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esta descripción encaja más con el Jesús que vemos en las afueras de Uruguay que con el Cristo triunfante de los altares europeos. El rechazo institucional a su imagen popular, pobre y cuestionada, es solo la continuación de lo que él mismo vivió. En muchos casos, el Cristo uruguayo aparece como un vagabundo sin nombre, un trabajador explotado, un enfermo olvidado. Él toma la forma de aquellos que son invisibles para la sociedad. Y como en el tiempo de Isaías, pocos lo reconocen, pero quienes lo reconocen, aún sin saber su nombre, experimentan algo sagrado, algo que no se enseña en los seminarios, pero que está grabado en el corazón. El Cristo rechazado del Uruguay es quizás el más fiel al Cristo bíblico. El apóstol Pablo, en Hechos 17, hablando en el Areópago de Atenas, declara que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta visión amplía radicalmente el concepto de fe. No es necesario estar en un templo o conocer todas las doctrinas para estar en contacto con lo divino. En Uruguay, donde la religiosidad institucional es baja, pero la solidaridad y el sentido de justicia son profundos, vemos que esta presencia de Dios se manifiesta de formas poco convencionales. Jesús puede estar en el rostro de un anciano que da su último pan al prójimo, en las lágrimas de una madre que reza sin palabras, en el artista callejero que pinta a Cristo en medio de las protestas por la dignidad. Él está donde hay amor, compasión y coraje. Y esto es profundamente bíblico, aunque muchas personas religiosas prefieren ignorarlo. En textos como el Evangelio de los 12 Santos, un evangelio apócrifo suprimido en el siglo III, encontramos una frase provocadora atribuida a Jesús: existen otros, niños más allá del mar, que oyen mi voz sin conocer mi nombre. Esta afirmación es ignorada por la teología oficial, pero es ampliamente analizada por eruditos alternativos y místicos modernos. Si consideramos a las Américas como parte de esos pueblos de ultramar, Uruguay entra con fuerza en ese escenario. Un territorio habitado por pueblos originarios con sus propios códigos espirituales que sobrevivieron a la colonización con prácticas de fe y justicia comunitaria muy similares a las enseñanzas de Jesús. Cristo les habló a través de visiones, sueños o emisarios silenciosos. Muchos así lo creen, y los frutos de esa conexión aún florecen en rincones olvidados del país.
Aunque la Iglesia Católica ha tenido poca penetración cultural profunda en Uruguay, el sincretismo religioso, especialmente entre las tradiciones afrodescendientes, se ha convertido en un canal vivo para expresiones espirituales complejas. En el candomblé y la umbanda, practicados en ciudades como Montevideo y Rivera, hay entidades y líneas espirituales que asumen rasgos claramente cristológicos, figuras que curan, que se sacrifican por amor, que enfrentan el mal con palabras de luz. En algunas sesiones, los médiums informan del contacto con el hombre blanco con túnica, una entidad extremadamente humilde que nunca se identifica por su nombre, pero cuya energía se refiere claramente a la presencia de Cristo. Estos relatos no son reconocidos por la Iglesia, pero entre los practicantes existe la convicción de que Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, sigue actuando, incluso allí donde su imagen ha sido rechazada. En pequeños pueblos del interior uruguayo, principalmente en las regiones de Tacuarembó, Artigas y La Valleja, circulan historias contadas por abuelos y padres sobre la aparición de un hombre de blanco que visitaba las casas durante las tormentas o ayudaba a los viajeros perdidos en el campo. Estas historias se han transmitido de forma oral durante generaciones y siempre presentan el mismo patrón: un visitante de mirada serena, ropa sencilla, que no comía ni hablaba mucho, pero que dejaba una inexplicable sensación de paz. En algunos casos, después de la partida de este hombre, ocurrieron milagros, curaciones, lluvia después de la sequía, reconciliaciones familiares. Los eruditos locales relacionan estas historias con mitos populares. Pero ¿qué pasa si son manifestaciones discretas de Jesús, como se describe en Lucas 24, cuando el Cristo resucitado camina junto a dos hombres sin ser reconocido? El Cristo del Uruguay pudo haber recorrido sus caminos y casi nadie lo notó. A diferencia de las grandes apariciones marianas o milagros masivos atribuidos a Jesús en otras partes del mundo, en Uruguay lo que encontramos es un patrón de manifestación silenciosa, simbólica, casi susurrada. Y esto es extremadamente consistente con ciertos escritos gnósticos y místicos, como el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice: «Yo soy la luz que está en todas las cosas, pero pocos me ven». El Cristo que actúa en Uruguay parece ser exactamente esta luz, presente en los gestos discretos, en las obras ocultas, en la intuición de quien hace el bien sin saber por qué. Los textos ocultos nos advierten que no todo milagro viene acompañado de un espectáculo y que la presencia divina a menudo prefiere a los anónimos, a los olvidados, a los sencillos. Y es en este territorio espiritual que Uruguay se convierte en terreno fértil para la manifestación del verdadero Cristo. Durante el siglo XX, Uruguay experimentó un proceso de secularización casi único en América Latina, con políticas públicas que eliminaron la educación religiosa de las escuelas, eliminaron las festividades religiosas y crearon un ambiente institucional neutral. El país parecía, en la superficie, haber desterrado a Dios de su identidad nacional. Pero este proyecto, aunque bien intencionado al separar Estado y religión, tuvo un efecto secundario. También purgó la figura de Jesús de las manifestaciones culturales, artísticas y espirituales. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, esta separación no creó un pueblo sin fe. Simplemente empujó la fe hacia lo invisible. El Cristo que antes podía ser adorado en altares, ahora tenía que esconderse entre las líneas del arte, la tradición oral, el sincretismo y el misticismo popular. Y es por eso que sus manifestaciones, cuando surgen, son rápidamente ignoradas o deslegitimadas. En los estudios de folclore y etnografía uruguayos, existen registros antiguos que mencionan canciones, leyendas y prácticas que aluden a la figura de un hombre de luz que curaba, enseñaba
y desaparecía misteriosamente. Algunas de estas referencias han sido clasificadas como elementos residuales del cristianismo colonial y descartadas por historiadores académicos. Pero ¿qué pasa si estas señales son mucho más que desperdicios? En los pueblos fronterizos hay relatos de fiestas populares que tenían como escenario oraciones a un Salvador universal, cuyos símbolos se parecían claramente a Cristo, pero que no eran llamadas con ese nombre. Con el tiempo, muchos de estos partidos fueron prohibidos o diluidos. El resultado fue un borrado sutil pero efectivo que eliminó de la escena a un Cristo culturalmente arraigado y lo reemplazó con un vacío religioso, donde lo espiritual solo se permite si es neutral, estético o folclórico. A pesar de los intentos institucionales de silenciar cualquier rastro de espiritualidad cristológica fuera de la Iglesia, la cultura popular uruguaya ha resistido en silencio. En canciones populares, piezas de teatro callejero, esculturas anónimas y grafitis urbanos, Cristo sigue apareciendo, a veces con claridad, crucificado en las cercas de un barrio pobre, a veces con sutileza, como una sombra con los brazos abiertos en un atardecer rural. Artistas, poetas y místicos locales reconocen: hay una fuerza espiritual que se niega a desaparecer, y muchos de ellos saben que esta fuerza tiene un nombre, pero prefieren no decirlo, por miedo a que el sistema lo vuelva a borrar. Esta es la conspiración silenciosa: negar a Cristo su presencia allí donde más se manifiesta, en los márgenes, en el dolor, en la ternura anónima. Y es ahí donde Uruguay se convierte, irónicamente, en uno de los lugares más sagrados para encontrar al verdadero Jesús. En Montevideo y ciudades de la región sur, el sincretismo religioso entre cultos afro-brasileños y el cristianismo dejó huellas profundas y poco exploradas. En Ninno, las ceremonias de Umbanda y Candomblé, especialmente entre las comunidades afrodescendientes, Oxalá, el orixá más grande, asociado con la paz, la creación y la gente blanca, es a menudo identificado como el equivalente espiritual de Jesús. Esta conexión no es solo estética, ambos representan el sacrificio, la compasión y el poder de la renovación. Para muchos practicantes, Oxalá y Jesús no compiten, coexisten. El Cristo sincretizado en Uruguay no está en templos católicos, sino en simples terreiros, en rituales de limpieza espiritual, en ofrendas hechas con fe genuina. Es un Cristo sin corona de oro, pero con corona de humildad, que danza con los tambores y bendice en silencio. Y esta fusión, aunque rechazada por los teólogos tradicionales, revela una faceta viva, ancestral y profundamente humana del Mesías. Aunque a menudo se describe a Uruguay como un país sin pueblos indígenas vivos, esto es una media verdad histórica. Muchas familias, especialmente en el interior, llevan sangre charrúa, guaraní o minuano, y con ella tradiciones orales, símbolos y visiones del mundo espiritual que no han desaparecido. Entre estas tradiciones hay relatos de una figura de luz que aparece en los sueños de los ancianos o en las orillas de los ríos, brindándoles consuelo y guía, a menudo sin nombre, pero con rasgos de un maestro universal. Quienes estudian estas tradiciones afirman que Cristo aparece allí no como una imposición externa, sino como una semilla espiritual que brotó espontáneamente. Él es el guardián del tiempo, el hermano del silencio, el hombre que habla con los árboles. En tierras donde la Iglesia decía que no había fe, quizá existía una fe aún más pura, nacida no de la predicación, sino de la intuición espiritual de los pueblos originarios. Uruguay, aunque pequeño, ha sido una cuna fértil para corrientes no tradicionales del pensamiento filosófico y espiritual. Doctrinas como la teosofía, la antroposofía y el espiritismo encontraron una acogida
silenciosa en los círculos intelectuales y artísticos. En estas corrientes, Jesús es visto no solo como una figura histórica, sino como una fuerza espiritual viva, el Cristo interior, que habita en cada ser humano como un potencial divino latente. Escritores uruguayos como Delmira Agustini y Juan Zorrilla de San Martín coquetearon con esta imagen simbólica de Cristo, el ser que renace en el alma de quien despierta. Para muchos uruguayos sensibles, el verdadero contacto con Jesús no viene de la misa, sino de la poesía, el arte, la meditación y el amor silencioso. Este Cristo no habla con autoridad, susurra, no juzga, entiende. Y quizá es precisamente por eso que ha sobrevivido en uno de los países menos religiosos de América Latina. En 2011, un grupo de arqueólogos uruguayos encontró inscripciones en piedras a orillas del río Ji, en Durazno, que llamaron la atención de inmediato. Entre los símbolos había cruces simétricas y figuras humanas con los brazos abiertos, rodeadas de círculos, en un estilo que no correspondía a ningún patrón indígena catalogado. Inicialmente, los hallazgos se atribuyeron a misioneros jesuitas, pero la datación sugirió algo mucho anterior a la llegada oficial de los europeos. ¿Quién grabó estas cruces? ¿Podrían ser simplemente coincidencias estilísticas? ¿O estamos ante un rastro ancestral de contacto espiritual, tal vez registrado por personas que vieron o sintieron una presencia luminosa similar a la figura de Jesús? La investigación fue archivada silenciosamente. El silencio de la academia solo aumentó las sospechas de que la explicación tradicional no era suficiente. En la frontera entre Uruguay y Brasil, en la ciudad de Rivera, hay una historia popular que circula desde hace décadas entre los vecinos más mayores, la de un hombre blanco que aparece en los cerros durante las tormentas o momentos de crisis, ofreciendo ayuda silenciosa y luego desapareciendo sin dejar rastro. Los testigos hablan de una mirada serena, de un manto ligero y de una paz indescriptible que acompaña su presencia. Un profesor de la región registró docenas de informes similares entre estudiantes de diferentes edades, con detalles alarmantemente consistentes. Ninguno de ellos identificó directamente la figura como Jesús, pero al describir su energía, su tacto, su mirada, la similitud con las descripciones de Cristo es inevitable. La ciencia, una vez más, optó por no investigar, pero para quienes vivieron esos encuentros, no hay duda. Era alguien de otro plano, y yo estaba allí por amor. Estudios de geobiología y espiritualidad energética, a menudo rechazados por la comunidad académica, apuntan a algo curioso. Montevideo estaría ubicada sobre una línea energética que cruza Sudamérica, conectando puntos espirituales como el Cerro Uritorco, en Córdoba, y la Serra do Roncador, en Brasil. Los practicantes de meditación y exploradores espirituales dicen que hay una vibra diferente en ciertas partes de la capital uruguaya, especialmente en barrios antiguos como Ciudad Vieja y la costera Punta Carretas. Algunos dicen que sienten presencias, escuchan voces durante la oración o sueñan con entidades luminosas. En los círculos esotéricos, este vórtice se considera un punto de anclaje espiritual, donde entidades elevadas, como el Cristo cósmico, tendrían facilidad para manifestarse. Esto explicaría en parte por qué, incluso en una ciudad aparentemente secular, hay una fuerte corriente de espiritualidad subterránea. A pesar de que Uruguay es conocido como el país más secular de América Latina, está ocurriendo un fenómeno silencioso, un retorno a la espiritualidad, pero fuera de las estructuras religiosas tradicionales. Es una fe que no se expresa en misas, sino en paseos solitarios junto al mar, en oraciones dichas en silencio antes de dormir, en pequeños altares improvisados en cocinas y patios. Y en el centro de esta fe redescubierta, muchos sienten la presencia de una figura universal,
Jesús, no el Cristo de las procesiones oficiales, sino el que abraza sin pedir, que aparece en sueños, que consuela en medio de las crisis. Para estos buscadores, la verdad oculta es liberadora. Jesús nunca se fue, solo fue silenciado. Y ahora, en el silencio, Él habla de nuevo. No con palabras, sino con presencia. El redescubrimiento del Cristo silencioso uruguayo representa una amenaza, no para el Estado secular, sino para el monopolio de las instituciones religiosas sobre la experiencia espiritual. Muchos de los que se sienten tocados por esta presencia no asisten a la iglesia, no siguen rituales y no leen la Biblia regularmente. Aún así, dicen que sienten a Jesús. Esto rompe el modelo tradicional que siempre ha definido quién tiene fe y quién no. Ahora un pescador analfabeto, un artista callejero, una madre soltera e incluso un ateo sensible pueden decir: siento que Él está conmigo. Y esto desarma todo intento de control doctrinal. El impacto de esta verdad es revolucionario. Jesús se manifiesta de manera libre, íntima e incontrolable. Y tal vez ese siempre fue el plan. La imagen de Jesús que renace en Uruguay es profundamente latinoamericana, discreta, resistente, mestiza y llena de ternura. Es el Cristo que camina por el campo sin fanfarrias, que observa las luchas sociales con compasión, que escucha los cantos de los humildes y se manifiesta en sencillos actos de bondad. Este nuevo rostro es un reflejo del pueblo uruguayo, sereno, racional, pero profundamente humano y espiritual. En lugar de templos, Él habita en mentes despiertas y corazones sensibles. En lugar de milagros espectaculares, actúa a través de la vida cotidiana. En lugar de imponer palabras, habla en silencio, y quienes aprenden a escuchar descubren que la presencia de Jesús en Uruguay nunca fue una ausencia, fue una presencia oculta esperando ser revelada. Lo que descubres en este vídeo va mucho más allá de la historia religiosa de Uruguay. Esta es una profunda verdad espiritual. Jesús nunca estuvo atado ni a templos, ni a doctrinas, ni a reconocimientos oficiales. Se manifiesta donde se necesita, y quizás por eso elegí el silencio de Uruguay, sus calles vacías de dogmas, sus corazones discretos, sus artistas ocultos. Estaba en los sueños de los campesinos, en las manos de los curanderos, en los ojos de los humildes. Estaba allí cuando nadie lo buscaba, y ahora depende de ti decidir. ¿Ignorarás esta presencia invisible o permitirás que transforme la manera en que ves lo sagrado? Si este video te habló al alma, no lo dejes pasar desapercibido. Suscríbete ahora al canal Biblia Prohibida. Deja un comentario. ¿Crees que Jesús puede manifestarse donde menos lo esperas? Comparte este video con los que piensan que Cristo solo vive en las iglesias, porque lo que acabas de ver es lo que nadie se atrevió a decir. Y quizás por esa razón es más cierto que cualquier cosa que se haya predicado jamás desde los púlpitos de piedra.